Señor Durán, sé quién es y lo que su familia hizo. Ana María deslizó la nota doblada junto al plato de tacos, su corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romperle el pecho. Sus manos, acostumbradas a llevar bandejas pesadas, temblaban ligeramente mientras se retiraba de la mesa, sin atreverse a mirar directamente al hombre disfrazado con una gorra y gafas oscuras. El bullicio del restaurante El Sabor del Alma pareció desvanecerse en un murmullo lejano, dejando solo el eco de sus propias palabras escritas en aquel pequeño trozo de papel. Había cruzado un umbral del que no había retorno, un acto de valentía que podría costarle todo. Su vida, y la de su familia, acababa de cambiar para siempre, aunque aún no sabía si para bien o para mal. El destino estaba sellado en esa simple frase, un desafío lanzado al hombre más poderoso del país. Ricardo Durán, acostumbrado a que nadie lo reconociera en sus escapadas a los barrios populares de la Ciudad de México, sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Levantó la vista bruscamente, pero la mesera ya se había perdido entre las otras mesas, una figura anónima que acababa de detonar una bomba en su vida. ¿Qué significa esto? ¿Quién te ha enviado?, preguntó en un susurro áspero al aire, pero solo el aroma a cilantro y carne asada le respondió. Desdobló la nota con dedos torpes, la incredulidad luchando contra una creciente alarma. Las palabras, escritas con una caligrafía firme y clara, eran una daga directa a la armadura de anonimato que tanto le gustaba vestir. Aquella mujer no solo conocía su identidad, sino que amenazaba con desenterrar fantasmas que su familia había enterrado muy profundo bajo capas de dinero y olvido. El contraste entre sus dos mundos nunca había sido tan evidente, tan brutalmente claro. Allí estaba él, heredero de un imperio multimillonario, sintiéndose más vulnerable que nunca en una silla de plástico, rodeado de gente común. A pocos kilómetros, los rascacielos de cristal del Gr. Opodurán se alzaban como monumentos a su poder. Un lugar donde estos problemas se resolvían con una llamada y un cheque sin fondo. Pero algo en la mirada fugaz de esa mesera, una dignidad tranquila y una tristeza antigua, le dijo que esto era diferente. La nota no pedía dinero, exigía una confrontación con un pasado que él apenas conocía, pero que ahora sentía como una sombra que se cernía sobre su futuro. Dejó un fajo de billetes sobre la mesa, mucho más de lo que la cuenta requería, y salió a toda prisa hacia la seguridad de su coche blindado. Mientras tanto, en la cocina del restaurante, Ana María lavaba los platos con una energía febril, intentando acallar el temblor de sus manos y el caos en su mente. Cada plato que limpiaba era un intento de borrar la imagen del rostro pálido de Ricardo Durán. El miedo a las consecuencias la paralizaba. Podía perder su trabajo, su única fuente de ingresos para el tratamiento de su hermana, o meterse en problemas con gente muy poderosa. Pero el rostro de su hermana pequeña, Sofía, apareció en su mente, y su determinación se reafirmó como el acero. Lo había hecho por ella, por la justicia que le debían a su abuela. Recordaba sus palabras en la última visita al hospital, una pregunta susurrada con inocencia. Ana, ¿cuándo podré correr como los otros niños? Esa pregunta era su combustible, su razón para luchar contra un gigante. En su coche, bajo la luz tenue del interior, Ricardo leyó la nota de nuevo. Había una postdata que se le había escapado. Tengo la fotografía. Esas 3 palabras resonaron en su memoria con una fuerza inesperada. Un recuerdo borroso de su infancia surgió. Él, un niño curioso de apenas 8 años, escondido en el imponente despacho de su abuelo, viendo una vieja caja de madera llena de documentos prohibidos. Recordaba haber visto una imagen descolorida de su abuelo, mucho más joven, junto a una mujer desconocida de mirada triste, y un papel amarillento, que parecía un título de propiedad. ¿Era posible que aquella imagen fuera la misma? La idea le pareció absurda, pero la inquietud no lo abandonó durante todo el trayecto de vuelta a su ático de lujo, un mundo de mármol y silencio que de repente se sentía frágil y expuesto. La noche prometía ser muy larga. La brecha entre sus vidas era un abismo insondable, una herida abierta en el tejido de la ciudad. Mientras Ana María llegaba a su pequeño apartamento en un barrio obrero, contando las monedas para el autobús del día siguiente, Ricardo entraba en un ascensor privado que lo llevaba a un mundo de arte contemporáneo y vistas panorámicas.
Ella se preocupaba por la próxima dosis de medicina para Sofía. Él se preocupaba por cómo un escándalo afectaría a las acciones del Grupo Durán. Apenas puso un pie en su apartamento, Ricardo cogió su teléfono y marcó un número de memoria, un contacto guardado bajo un nombre genérico. La voz al otro lado respondió al instante, profesional y desprovista de emoción. Era Ernesto Vargas, su abogado, el hombre que hacía desaparecer los problemas, el tiburón cuya lealtad al apellido Durán era absoluta y aterradora. Ernesto, tenemos un problema. Un problema serio, dijo Ricardo, su voz sonando extraña y tensa en la quietud de su lujoso salón. Paseaba de un lado a otro frente al enorme ventanal que mostraba las luces de la ciudad como un tapiz de diamantes rotos. Una mujer, una mesera en un restaurante de barrio. Dice que sabe algo sobre mi familia, algo del pasado. Insinúa que le robamos unas tierras a su abuela, una historia de hace décadas. Hubo un silencio calculador, al otro lado de la línea, un lapso donde el aire parecía congelarse. Ricardo podía casi oír los engranajes de la mente de Vargas trabajando, evaluando la amenaza, calculando los riesgos, y formulando una estrategia fría y despiadada. Para Vargas las personas eran simples variables en una ecuación que siempre debía resolverse a favor de los Durán, sin importar el coste humano. La respuesta de Ernesto fue exactamente la que Ricardo esperaba, fría, práctica y completamente desprovista de moral, casi como la de un cirujano hablando de una operación. Entiendo, Ricardo. No te preocupes en absoluto. Estas situaciones son delicadas pero manejables. La gente de su clase social a menudo inventa historias buscando un día de paga fácil. Una lotería personal. Déjamelo a mí. Averiguaré todo sobre ella, sus debilidades, sus necesidades, su familia. Estas personas siempre tienen un precio. Averiguaré cuál es el suyo, y lo pagaremos generosamente. Mañana a primera hora tendrás un informe completo sobre mi escritorio. La seguridad en la voz del abogado debería haberlo tranquilizado, pero en lugar de eso, a Ricardo le dejó un sabor amargo en la boca, una sensación de que estaba cruzando una línea moral de la que no podría regresar. ¿Y si no era una mentira? Esa misma noche en su humilde hogar mientras la ciudad dormía, Ana María sacó una vieja caja de madera de debajo de su cama. Dentro, envuelta en un paño de seda descolorido por el tiempo, estaba la prueba que su abuela le había confiado antes de morir, su único legado. Sacó con un cuidado reverencial, sintiendo en sus manos el peso de generaciones, una promesa silenciosa hecha a su abuela en su lecho de muerte de que algún día, la verdad saldría a la luz. Se sentía pequeña e insignificante ante la tarea que tenía por delante, una hormiga desafiando a un elefante. Pero la mirada de su abuela en esa vieja imagen parecía darle fuerzas, recordándole que la dignidad es el único tesoro que nadie puede arrebatarte. Estaba decidida a llegar hasta el final, costara lo que costara. Si te conmueve esta historia, deja tu like y suscríbete. Seguimos. A la mañana siguiente, un coche negro y elegante, tan fuera de lugar como una pantera en una granja, se detuvo frente al modesto edificio de apartamentos de Ana María. De él descendió Ernesto Vargas, con un traje a medida que probablemente costaba más de lo que Ana María ganaba en un año entero. Lo recibió en la pequeña sala de su casa, un espacio lleno de muebles gastados pero impecablemente limpio, cada objeto en un lugar. Vargas observó todo con un desdén apenas disimulado, sentándose en el borde del sofá como si temiera contagiarse de la pobreza. Su presencia llenaba la habitación de una tensión palpable, un aire denso y frío que ahogaba el calor del hogar. La batalla estaba a punto de comenzar, no en un tribunal sino en esa humilde sala, en un duelo de voluntades. Señorita, comenzó Vargas, su tono era condescendiente, envuelto en una falsa y aceitosa amabilidad que le erizó la piel a Ana María. Mi cliente, el señor Durán, es un hombre muy generoso. Entiende que la vida puede ser muy difícil para algunas personas, y conmovido por su situación, quiere ayudarla. Hizo una pausa dramática, como un actor en escena, antes de deslizar un sobre grueso y abultado sobre la mesita de centro. Aquí tiene una cantidad que solucionará todos sus problemas inmediatos y futuros. Considere esto un gesto de buena voluntad. A cambio,
Solo le pedimos que olvide cualquier fantasía o historia que crea conocer esa. Pobre la familia Durán. Es lo mejor para todos. La oferta estaba sobre la mesa. Un soborno descarado disfrazado de caridad. Una ofensa a su inteligencia y a su dignidad. Ana María miró el sobre, luego a los ojos fríos y calculadores del abogado. Por un instante, la imagen de Sofía sonriendo, sana y fuerte, corriendo en un parque, cruzó su mente. Ese dinero podría comprar los mejores tratamientos, asegurar su futuro, acabar con la angustia que la consumía cada noche, y la despertaba con el corazón en un puño. Era una tentación poderosa, una salida fácil a un túnel muy oscuro y aterrador. Pero entonces, recordó la voz débil de su abuela contándole la historia, la injusticia grabada en cada una de sus arrugas, el dolor de haberlo perdido todo. Aceptar ese dinero sería traicionar su memoria y vender su legado por un puñado de billetes. Sería admitir que su dignidad, la de su familia, tenía un precio. Y eso era algo que no estaba dispuesta a hacer. Con una calma que sorprendió incluso a sí misma, empujó suavemente el sobre de vuelta hacia el abogado, un gesto pequeño pero cargado de un significado inmenso. «No quiero su dinero», dijo, su voz baja pero firme como una roca, sin un atisbo de duda. «Quiero justicia. Quiero que se reconozca públicamente lo que su familia le hizo a la mía, que se restaure la verdad. Quiero que se limpie el nombre de mi abuela para que mi hermana sepa de dónde viene, de una familia honesta a la que le robaron todo. Eso es algo que su dinero no puede comprar, señor Vargas. No todo está en venta». La sorpresa en el rostro del abogado fue genuina, aunque duró solo un segundo. No estaba acostumbrado a que la gente rechazara una oferta tan generosa. Su estrategia inicial había fallado estrepitosamente. El cambio en la actitud de Ernesto Vargas fue instantáneo y aterrador. La falsa sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de desprecio y furia contenida. «Escúcheme bien, señorita», siseó, inclinándose hacia adelante, sus ojos convertidos en dos esquirlas de hielo. «Está cometiendo un gravísimo error. Usted no es nadie. Grupo Durán es una de las corporaciones más poderosas de este país. No toleramos a los extorsionadores, ni a los idealistas estúpidos. Si persiste con esta locura, nos aseguraremos de que su vida se convierta en un infierno. Perderá su trabajo, su casa, todo. Nos encargaremos de que nadie vuelva a contratarla. Piénselo bien». Se levantó bruscamente, cogió su maletín y el sobre, y se dirigió a la puerta. El portazo que dio al salir resonó en el apartamento como un disparo, una declaración de guerra sin cuartel. Las represalias no tardaron en llegar. Fueron rápidas, eficientes y anónimas, como el veneno de una serpiente. Al día siguiente, cuando Ana María llegó a trabajar al restaurante, su jefe, don Manuel, la llamó a su pequeña oficina. El hombre, que siempre había sido amable y paternal con ella, no se atrevía a mirarla a los ojos, su mirada fija en unos papeles sobre el escritorio. «Ana María, lo siento mucho de verdad», balbuceó, su voz llena de vergüenza y miedo. «He recibido presiones, llamadas, quejas anónimas muy serias sobre ti. Dicen que molestas a los clientes. Sé que no es verdad, pero no puedo arriesgar el negocio. Son gente muy poderosa. Me han dejado claro que si no te despido, me cerrarán el local. Lo siento, hija, pero estás despedida». La desesperación comenzó a instalarse como una niebla fría y densa en su pecho. Sin trabajo, ¿cómo pagaría el alquiler que vencía la próxima semana? ¿Cómo compraría el tratamiento de Sofía, esas medicinas que eran su única esperanza? El pánico era una ola gigantesca que amenazaba con ahogarla, con arrastrarla a un abismo de impotencia. Los Durán estaban cumpliendo su palabra, destruyendo su vida pieza por pieza, de forma metódica y cruel. Sintió una rabia impotente crecer en su interior. No podían salirse con la suya. No podían silenciarla de esa manera. Decidió que no hablaría más con él y, o secuaces. Iría directamente a la fuente del poder. Iría a ver a Ricardo Durán en persona. Y lo obligaría a escucharla, a mirarla a los ojos,
y a enfrentar la verdad de la historia que los unía, le gustara o no. Se dirigió al corazón financiero de la ciudad, un paisaje de acero y cristal que le resultaba completamente ajeno y hostil. La torre del Grupo Durán se erigía como una aguja imponente que parecía perforar el cielo, un símbolo del poder que estaba desafiando. El vestíbulo era un espacio cavernoso de mármol pulido y guardias de seguridad con rostros impasibles. Todo estaba diseñado para intimidar, para hacer sentir pequeño a cualquiera que no perteneciera a ese mundo. Ana María respiró hondo y se acercó al mostrador de recepción. «Buenos días. Vengo a ver al señor Ricardo Durán», dijo con la voz más firme que pudo. La recepcionista la miró de arriba abajo con desdén. «¿Tiene usted una cita programada?», preguntó, su tono teñido de una fría superioridad. «No, pero es un asunto personal y muy urgente», insistió Ana María. La respuesta fue predecible y humillante, ejecutada con una eficiencia cruel. La recepcionista hizo una llamada rápida, susurrando apenas unas palabras, y en segundos, 2 guardias de seguridad corpulentos se materializaron a su lado como sombras. «Señorita, tendrá que acompañarnos», dijo uno de ellos, tomándola del brazo con una firmeza que no admitía réplica, un agarre que dolía. «El señor Durán no recibe a nadie sin cita previa. No insista. Por favor, retírese del edificio, o nos veremos obligados a llamar a la policía». El tono era impersonal, mecánico, como si estuvieran manejando un objeto molesto, en lugar de a un ser humano con una historia y un dolor. La estaban echando sin la menor consideración, sin la menor oportunidad de explicar su historia. La humillación era total y pública. El guardia la empujó bruscamente fuera del edificio, haciéndola tropezar y caer en la acera. La gente que pasaba, ejecutivos con prisas y maletines caros, la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén antes de desviar la vista, como si su problema fuera invisible. Quedó allí, sola en medio de la jungla de asfalto, con las puertas de cristal de la fortaleza de los Durán cerrándose a su espalda con un sonido sordo y definitivo. Había sido despedida, amenazada y ahora, humillada públicamente. Habían dejado muy claro cuál era su lugar en el mundo, un insecto bajo su bota. Pero lo que ellos no sabían era que, al empujarla, no la habían quebrado. Al contrario, habían encendido en ella un fuego que no se apagaría tan fácilmente. La guerra apenas había comenzado, y ella no pensaba rendirse. El golpe contra el pavimento había sido duro, pero la indiferencia de los transeúntes fue lo que realmente le dolió en el alma, una herida invisible y profunda. Ana María se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo del pantalón mientras sentía las miradas curiosas y fugaces de la gente elegante que entraba y salía de la torre de cristal. Cada uno de esos rostros anónimos era un recordatorio de su impotencia, de lo insignificante que era en su mundo de poder y privilegio. Se sintió como una mancha en su paisaje impecable, algo que debía ser limpiado y olvidado. Pero mientras se alejaba de esa fortaleza de arrogancia, una nueva determinación comenzó a arder en su pecho, un fuego alimentado por la humillación y la injusticia. Ya no se trataba solo de su abuela, sino de demostrarles a todos que la dignidad no se mide en metros cuadrados de mármol. Llegó a su casa sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, el fracaso como un sabor amargo en la boca. Encontró a su madre en la cocina, preparando un té de manzanilla, su rostro lleno de una preocupación que intentaba disimular con una sonrisa frágil. «¿Cómo te ha ido, hija?» «¿Pudiste hablar con ese hombre?», preguntó, su voz un susurro cargado de esperanza y temor. Ana María negó con la cabeza, incapaz de articular palabra para no romper a llorar frente a ella. Su madre la abrazó con fuerza, un gesto que decía más que cualquier palabra. En ese abrazo encontró el refugio que necesitaba, el recordatorio silencioso de por qué luchaba. No podía rendirse, no cuando el futuro de su familia dependía de su fortaleza, de su negativa a aceptar la derrota como destino final. Esa noche, mientras Sofía dormía, Ana María se sumergió en el pasado. Abrió el viejo baúl de madera de su abuela, ese cofre de los tesoros que contenía los pocos vestigios de una vida anterior, de una historia que le habían arrebatado.
El olor a cedro y a tiempo impregnaba el aire mientras removía con cuidado las mantas bordadas y las cartas amarillentas. Buscaba algo más, una pieza que encajara en el rompecabezas, una prueba que fuera más allá de una simple imagen. Sabía que su abuela era una mujer meticulosa, que guardaba cada recuerdo, cada papel importante. Tenía la corazonada de que allí, entre los ecos de una vida robada, encontraría el arma que necesitaba para continuar su batalla contra un enemigo que parecía invencible. ¿Qué más podría haber guardado su abuela? Y entonces lo encontró, en el fondo del baúl, escondido bajo un falso fondo que nunca antes había notado. Era un pequeño diario encuadernado en cuero gastado, con las páginas frágiles y quebradizas por el paso de las décadas. Al abrirlo reconoció al instante la caligrafía elegante y firme de su abuela. Sus dedos temblaron al pasar las páginas leyendo fragmentos de una vida que apenas conocía. Describía con un detalle doloroso sus esperanzas, sus sueños para la tierra que había heredado de sus padres, y luego, la llegada de un joven y ambicioso patriarca de la familia Durán. Las palabras de su abuela eran un testimonio vivo, una voz que se alzaba desde el pasado para contar su verdad, una historia de engaños, promesas rotas y un despojo cruel. Era la prueba que había estado buscando. Me prometió el cielo y las estrellas, leyó Ana María en voz baja, las lágrimas nublando su visión. Dijo que juntos desarrollaríamos la tierra, que traeríamos prosperidad a nuestra comunidad. Firmé los papeles que me puso delante, confiando en su palabra de caballero, en su sonrisa encantadora. Pero al día siguiente, llegó con guardias armados y me echó de mi propio hogar. Dijo que los papeles le daban la propiedad absoluta, y que yo no era más que una intrusa. Me robó mi tierra, mi futuro y mi fe en la bondad de las personas. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Ana María, una herencia de dolor y traición. Cerró el diario con una resolución de acero. Ya no luchaba solo por una propiedad, sino por restaurar el honor de la mujer que escribió esas líneas. Junto al diario, había un viejo mapa doblado con sumo cuidado. Al desdoblarlo, vio un plano topográfico de las tierras de su abuela, dibujado a mano con una precisión asombrosa que delataba un profundo conocimiento del terreno. En una esquina del mapa, había una marca inconfundible, un sello familiar que reconoció de inmediato por haberlo visto en los anuncios del Grupo Durán, un león estilizado dentro de un círculo. Era la prueba física que conectaba directamente a la familia Durán, con la propiedad de su abuela. Ya no era solo su palabra contra la de ellos. Ahora tenía el testimonio escrito de su abuela, y un mapa que corroboraba su historia. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen clara y devastadora de la injusticia que se había cometido. ¿Sería esto suficiente para hacerles frente? Al día siguiente, un golpe inesperado en su puerta la sobresaltó. Al abrir, se encontró cara a cara con Ricardo Durán. No llevaba traje ni guardias, solo una expresión de conflicto en su rostro que no había visto antes. «Necesito hablar con usted», dijo, su voz más suave de lo que esperaba, casi vacilante. «¿Podemos hablar en un lugar neutral? Por favor. No vengo a amenazarla». Ana María dudó un instante, el recuerdo de la humillación del día anterior, todavía fresco en su memoria. Pero había algo en su mirada, una grieta en su armadura de arrogancia, que la convenció. Aceptó, eligiendo una pequeña cafetería cercana, un territorio neutral donde las diferencias de clase parecían, por un momento, menos abismales. Quería mirarlo a los ojos lejos de sus dominios. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, el silencio entre ellos pesado y denso. Ricardo fue el primero en hablar, sus manos jugueteando nerviosamente con una taza de café que se enfriaba. «Mire, señorita, Ana María, mi abogado, me ha aconsejado que no me acerque a usted, pero no puedo quitarme de la cabeza lo que dijo en mi oficina. Mi familia no es perfecta, pero la idea de que somos ladrones...» No terminó la frase, como si la palabra misma le quemara en la boca. La vulnerabilidad en su voz la tomó por sorpresa. Quizás, solo quizás, había una pizca de conciencia, debajo de todas esas capas de riqueza y poder. Era una oportunidad, una pequeña ventana para hacerle entender la verdad, para apelar a su humanidad. «No son solo palabras, señor Durán»,
Es la vida de mi abuela, la historia de mi familia, respondió Ana María, su voz firme pero sin rastro de agresividad. Sacó una copia del diario y del mapa, y los deslizó sobre la mesa hacia él. Esto es de ella. Su diario, donde cuenta con sus propias palabras cómo su abuelo la engañó y le arrebató todo. Y este es el mapa de sus tierras, con el sello de su familia. No estoy inventando nada. Le estoy mostrando la verdad que su familia ha intentado enterrar durante décadas. Ricardo miró los documentos, su rostro palideciendo a medida que leía algunos fragmentos del diario. La evidencia era abrumadora, tangible. No podía negarla tan fácilmente como una simple acusación verbal. La verdad estaba allí, escrita en tinta desvaída. Pero la coraza de Ricardo se reconstruyó rápidamente, la duda reemplazada por una frialdad defensiva, como si una voz interna le recordara quién era, y qué debía proteger. Levantó la vista, sus ojos ahora duros y distantes. Documentos viejos y la historia triste de una anciana. Eso no prueba nada en un tribunal, dijo, su tono volviéndose condescendiente. Usted es una oportunista, señorita. Deje de inventar fantasías. Está claro que solo busca dinero, una forma de sacar provecho del apellido de mi familia. Le hicimos una oferta generosa. Debería haberla aceptado cuando tuvo la oportunidad. La transformación fue brutal, el breve atisbo de humanidad borrado por completo. La humillación ahora era íntima, personal, y dolía a Mukson Nakochom, o más que el empujón de un guardia de seguridad. Se levantó de la mesa, dejando un billete para pagar los cafés, un gesto que la reducía a una simple transacción. Le doy un último consejo. Abandone esta cruzada sin sentido. No va a ganar. Solo conseguirá destruirse a sí misma en el proceso. Mi familia sabe cómo protegerse de gente como usted. Y con esas palabras crueles, se marchó, dejándola sola en la cafetería, con el corazón hecho pedazos. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Había sido una tonta al pensar que podría apelar a su conciencia. Había subestimado el poder del dinero para corromper el alma y cegar los ojos a la verdad. La guerra sería total, no habría tregua ni piedad. Pero ¿cómo podría luchar contra un imperio? El eco de sus palabras crueles resonó en su mente mientras caminaba sin rumbo por las calles, sintiendo un frío que no era del aire. La humillación pública del día anterior había sido un golpe a su dignidad, pero esto era diferente, más profundo. Ricardo la había mirado a los ojos, había visto un atisbo de la verdad en los documentos, y aún así, había elegido aplastarla con el peso de su desprecio. La llamó oportunista, una inventora de fantasías. Cada insulto se sentía como una aguja envenenada. Se dio cuenta de que no luchaba solo contra una corporación sin rostro, sino contra hombres y mujeres que conscientemente elegían la mentira para proteger su legado manchado. Esa revelación, en lugar de hundirla, encendió una furia helada en su interior. Ya no era una víctima. Era una guerrera. A la mañana siguiente, el ataque se volvió público y despiadado. Al encender su teléfono, Ana María encontró su rostro en varias publicaciones de redes sociales y blogs de noticias de dudosa reputación. Los titulares eran venenosos. Oportunista intenta extorsionar al magnate Ricardo Durán con historia falsa. La mesera que quería ser millonaria. Investigación revela el pasado turbio de la mujer que acusa a los Durán. Las publicaciones estaban Llenas de mentiras y medias verdades, pintándola como una estafadora profesional con un historial de demandas frívolas. Era la máquina de relaciones públicas de los Durán en acción, una campaña de desprestigio diseñada para aniquilar su credibilidad antes de que pudiera llegar a un medio de comunicación serio. Estaban envenenando el pozo, asegurándose de que nadie la escuchara. La hostilidad se materializó unos días después en el mercado del barrio, un lugar que siempre había sido su refugio. Mientras elegía verduras, una mujer, que la conocía desde niña, se le acercó con una mirada agria. «Debería darte vergüenza, Ana María», le espetó en voz alta, atrayendo la atención de los demás. «Intentar robarle a una familia tan respetable, inventando historias sobre tu abuela. Siempre supe que eras demasiado ambiciosa para tu propio bien». Ana María se quedó paralizada, con el rostro ardiendo.
Quiso defenderse, gritar la verdad, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Simplemente pagó sus cosas y se fue, seguida por los susurros y las miradas acusadoras. La soledad era ahora su compañera constante, una sombra que la seguía a todas partes. La campaña de difamación funcionó con una eficacia aterradora. La gente en su barrio comenzó a mirarla de forma diferente, con sospecha y desdén. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Algunos vecinos que antes la saludaban con afecto ahora cruzaban la calle para evitarla. El aislamiento era una tortura psicológica, una forma de romper su espíritu sin necesidad de violencia física. Se sentía sola, completamente sola en su lucha. Estaba claro que la estrategia de los Durán no era solo defenderse en los tribunales, sino destruirla socialmente, convertirla en una paria en su propia comunidad, para que nadie se atreviera a apoyarla. ¿Podría su espíritu resistir este asedio constante desde todos los frentes? El golpe más duro llegó cuando la despidieron de su trabajo de limpieza de fin de semana en unas oficinas del centro. Su jefe, un hombre por lo general amable, la llamó a su despacho con una expresión incómoda. «Lo siento, Ana María. Eres una buena trabajadora, pero no puedo permitirme tener este tipo de controversia. Uno de los inquilinos es socio del grupo Durán. Me han dejado claro que tu presencia aquí es un problema, tengo que dejarte ir». Se quedó sin palabras, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. No solo estaban manchando su nombre, sino que estaban cortando activamente sus medios de subsistencia, estrangulándola económicamente para forzarla a rendirse. La desesperación era un pozo oscuro y profundo que amenazaba con tragársela. Incluso su casero, un hombre que conocía a su familia desde hacía años, la llamó con un tono frío y distante. «Ana María, he visto las noticias, no quiero problemas. Mucha gente está hablando. Si no puedes pagar el alquiler a tiempo este mes, tendrás que buscar otro lugar. No puedo arriesgarme a tener a alguien como tú en mi propiedad». La amenaza velada era clara. Los tentáculos del poder de los Durán llegaban a todas partes, incluso a los rincones más humildes de la ciudad. Estaban asfixiándola lentamente, cortando todas sus redes de apoyo, dejándola sin trabajo, sin reputación y pronto, sin un techo sobre su cabeza. ¿Cuánto más podría soportar antes de romperse? Mientras tanto, en la opulenta sala de juntas del grupo Durán, la tecto, tre, bimia, dietía, y con acento agudo a de Ricardo, Claudia Durán, una mujer de hielo con una voluntad de hierro, presidía una reunión de emergencia. «Te dije que esto era un error, Ricardo», exclamó, su voz cortante como el cristal. «Te dije que Vargas debía manejarlo desde el principio. ¿Ir a verla en persona?» ¿Qué estabas pensando? «Has convertido un pequeño incendio en un posible infierno. La prensa ya está empezando a hacer preguntas, y no son los periodistas que tenemos en nómina. Esto podría dañar la reputación de la empresa, afectar el precio de nuestras acciones. Tienes que acabar con esto. Y tienes que hacerlo ya. Usa todos los recursos que sean necesarios. Entiérrala». Ricardo escuchaba en silencio, un torbellino de emociones contradictorias agitándose en su interior. La imagen del rostro herido de Ana María en la cafetería se superponía con las duras palabras de su tía. Por un lado, sentía la presión inmensa de proteger el legado familiar, el imperio que su abuelo y su padre habían construido. Por otro, las palabras del diario de la abuela de Ana María resonaban en su mente, una melodía inquietante que no podía ignorar. «¿Y si dice la verdad, tía Claudia? ¿Y si nuestro abuelo realmente...?» No pudo terminar la pregunta. Claudia lo fulminó con la mirada, una expresión de puro desdén en sus facciones perfectas. «La verdad no era algo que importara en su mundo. No me importa lo que hizo tu abuelo para construir este imperio. Me importa protegerlo. Y a ti también debería», sentenció Claudia, su voz bajando a un siseo peligroso. «Este mundo no se construyó con buenas intenciones, Ricardo. Se construyó con voluntad y sacrificio. La nuestra. Los Durán no nos disculpamos, no dudamos y no perdemos. Deja de lado tus estúpidos dilemas morales y actúa como un Durán de una vez por todas. O apártate y deja que los que sí tenemos estómago para esto nos encarguemos». El ultimátum colgaba en el aire.
pesado y sofocante. La lealtad familiar exigía una crueldad para la que él no estaba seguro de estar preparado. Ricardo no encontraba paz. El lujo de su ático se había convertido en una jaula dorada, cada objeto de arte un mudo testigo de la fortuna construida sobre una posible injusticia. Intentaba concentrarse en los informes de la empresa, pero las palabras del diario de la abuela de Ana María se superponían a las cifras, su caligrafía elegante acusándolo desde el pasado. La imagen del rostro de Ana María lleno de una convicción herida lo perseguía. Era realmente un ladrón, el heredero de un ladrón. La certeza férrea de su tía Claudia chocaba con la duda que crecía en su corazón. Su mundo, antes tan sólido y predecible, se estaba resquebrajando. Necesitaba encontrar algo, una prueba irrefutable, antes de que esa incertidumbre lo consumiera. La presión lo estaba ahogando. Regresó a la biblioteca de su padre esa noche, un lugar que rara vez visitaba. Buscó entre los viejos álbumes de fotos, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Y entonces, en un álbum polvoriento de finales de los años 50, la vio. Era una foto de su abuelo, joven y sonriente, de pie en un campo abierto. A su lado, una joven de mirada triste y digna que le resultaba inquietantemente familiar. Era la mujer de la historia de Ana María, la misma mujer de la otra imagen. La verdad lo había estado mirando a la cara todo el tiempo. La duda se convirtió en una certeza amarga y pesada. El legado de su familia estaba construido sobre una mentira. Por su parte, Ana María sabía que no podía seguir luchando sola. Las mentiras en Internet eran demasiado poderosas, la presión social demasiado fuerte. Necesitaba un aliado. Alguien que pudiera darle credibilidad a su historia, alguien del pasado. Recordó una de las entradas del diario de su abuela, donde mencionaba a un joven jardinero llamado Mateo, que había sido testigo de todo, y que había intentado ayudarla. Con una nueva esperanza, comenzó una búsqueda desesperada. Usando los pocos ahorros que le quedaban, buscó en viejos registros, hizo llamadas y visitó con acento agudo barrios antiguos, preguntando por un hombre que ahora debía tener más de 80 años. Era como buscar una aguja en un pajar. Su primera pista la llevó a un antiguo barrio de trabajadores que apenas reconocía. La dirección que su abuela había anotado en un margen del diario correspondía ahora a un moderno bloque de apartamentos de cristal. Preguntó al portero, a los comerciantes cercanos, a los ancianos que tomaban el sol en un banco. Nadie recordaba a un jardinero llamado Mateo que hubiera vivido allí hacía décadas. Cada negativa era un pequeño golpe, cada rostro en blanco un recordatorio de que luchaba contra el olvido. Se sentó en la acera, mirando el edificio que había borrado el pasado, sintiendo cómo la esperanza se escurría de sus manos como arena fina. El tiempo era su segundo enemigo, tan implacable como los Durán. Pasaron 2 semanas más de búsquedas infructuosas. Sus ahorros menguaban peligrosamente, y la sombra del desahucio se cernía sobre ella. Una tarde, después de rodía de puertas cerradas y llamadas sin respuesta, regresó a casa empapada por la lluvia y el desaliento. Se sentó a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, sintiendo el peso abrumador de la derrota. Quizás era hora de rendirse. Estaba a punto de guardar el diario de su abuela para siempre, de enterrar el pasado, cuando el sonido insistente de su teléfono rompió el silencio. Miró la pantalla, un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar con una voz temblorosa. ¿Sí? Una voz anciana y frágil respondió al otro lado de la línea. Hablo con la nieta de Elena, me llamo Mateo. Un viejo amigo me dijo que estabas buscando a alguien que la conoció. El corazón de Ana María dio un vuelco. Finalmente, una luz en la oscuridad. Lo encontró en una pequeña casa de retiro en las afueras. Era un anciano frágil, pero su mente era lúcida. Al principio, se mostró asustado. Los Durán son gente poderosa, niña. Es mejor no remover el pasado, le dijo. Pero cuando Ana María le mostró el diario, los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Recuerdo a tu abuela. Vi lo que le hicieron. Llevo esa culpa conmigo toda la vida por no haber hecho más. El testimonio de Mateo era la pieza que le faltaba,
un testigo presencial que podía corroborar cada palabra del diario de su abuela. Su miedo inicial se transformó en una tranquila determinación. «Es hora de que se sepa la verdad», dijo el anciano, su voz ahora firme. «Hablaré. Testificaré. No tengo mucho tiempo en este mundo, pero antes de irme, quiero limpiar mi conciencia y honrar la memoria de tu abuela». Ana María sintió una oleada de gratitud y esperanza. Ya no estaba sola. Tenía la verdad de su lado, y ahora tenía un testigo dispuesto a hablar. La balanza, por primera vez, comenzaba a inclinarse a su favor. ¿Sería suficiente para derribar un imperio? Esa noche, mientras revisaba los documentos, su madre entró en la sala con 2 tazas de té. Se sentó a su lado, su rostro marcado por la preocupación. «Hija, ¿estás segura de esto?», preguntó en voz baja. «Veo cómo te consumen. No duermes, apenas comes. Esa gente, son como un monstruo con 1000 cabezas. Tengo miedo de lo que puedan hacerte». Ana María tomó la mano de su madre, una mano áspera por años de trabajo. «También tengo miedo, mamá. Pero tengo más miedo de vivir sabiendo que no lo intenté. Se lo debo a la abuela. Te lo debo a ti y a Sofía. Quiero que vivamos en un mundo donde la verdad importa». Su madre la miró, las lágrimas asomando a sus ojos, y asintió. Con el diario, el mapa y la promesa del testimonio de Mateo, Ana María se sintió armada por primera vez. Se puso en contacto con una organización de ayuda legal pro bono, un grupo de jóvenes abogados idealistas que luchaban por los desfavorecidos. Les presentó su caso, mostrando las pruebas que había reunido. El abogado que la atendió, un joven llamado Javier, la escuchó con una atención intensa, sus ojos brillando con indignación y pasión por la justicia. Revisó cada documento con sumo cuidado, haciendo preguntas precisas y escuchando cada palabra de su relato. Por primera vez en semanas, Ana María sintió que alguien no solo la escuchaba, sino que realmente le creía sin ninguna duda. «Señorita, este caso es increíblemente sólido», dijo Javier después de revisar todos los documentos. «El diario, el mapa, y un testigo presencial que puede verificar los hechos. Esto es más de lo que podríamos haber esperado. Los Durán han cometido un error fundamental al subestimarla. Creyeron que podían aplastarla con dinero y poder, pero usted les ha respondido con la verdad, que es mucho más poderosa». Por primera vez en mucho tiempo, Ana María sintió que no solo había una posibilidad de ganar, sino que la justicia era inevitable. El camino sería largo y difícil, pero ya no caminaba en la oscuridad, sino hacia la luz. El apoyo de Javier fue como un bálsamo para su espíritu herido. «Necesito que entiendas algo, Ana María», le dijo Javier en una de sus reuniones, su mirada fija y seria. «¿Estás preparada para que saquen a la luz cada error que has cometido en tu vida? Para que interroguen a tus amigos, buscando cualquier cosa para manchar tu nombre. Te acusarán de ser inestable, mentirosa. Intentarán romperte en el estrado». Ana María tragó saliva pero mantuvo su mirada. «Ya lo están haciendo», respondió con una voz más firme de lo que se sentía. «Ya me han quitado el trabajo y la paz. No tengo nada más que perder, excepto la verdad de mi abuela. Y eso no se lo voy a entregar. Estoy lista». Javier asintió lentamente, una chispa de admiración en sus ojos. La noticia de la demanda cayó como una bomba en las oficinas del Grupo Durán. Ernesto Vargas estaba furioso, no solo por el desafío, sino por el hecho de que una simple mesera hubiera sido capaz de organizar una ofensiva legal tan seria. «Esto es inadmisible», gritó a Ricardo en su oficina. «Nuestra campaña de desprestigio debería haberla neutralizado. ¿Cómo ha conseguido un testigo? ¿Cómo ha llegado a los abogados de derechos civiles? Has sido débil, Ricardo. Tu intento de hablar con ella solo la ha envalentonado. Ahora tenemos una batalla legal en nuestras manos, y la prensa va a devorarnos vivos». La culpa recaía enteramente sobre Ricardo, quien se sentía cada vez más aislado. Mientras tanto, Ernesto Vargas no perdía el tiempo. En su despacho con vistas a toda la ciudad, mantenía una llamada con un tono gélido y preciso. «No me importa cómo lo consigas, quiero todo sobre ese anciano Mateo, cada multa de tráfico, cada discusión con un vecino. Necesito munición para destruirlo en el estrado. Y sobre la chica, sigue cavando.
Su padre, su madre, cualquier pariente lejano, encuentra algo, lo que sea. Vamos a convertirla en una paria tan tóxica, que ningún juez o jurado se atreverá a simpatizar con ella. Esto ya no es una NTO legal, es una guerra de aniquilación. Colgó el teléfono, su rostro una máscara de determinación implacable. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El conflicto interno de Ricardo alcanzó su punto álgido. Impulsado por la duda, empezó a investigar por su cuenta, desempolvando viejos archivos de la compañía que habían estado cerrados bajo llave durante décadas. Lo que descubrió lo dejó helado. No solo encontró los documentos originales de la transferencia de tierras, con una firma que a todas luces parecía falsificada, sino también memorandos internos de su abuelo que hablaban de adquirir la propiedad por cualquier medio necesario, y de neutralizar las quejas de la antigua propietaria. La historia de Ana María era cierta, cada palabra. Su familia era culpable, el peso de esa verdad era casi insoportable, una traición a todo lo que le habían enseñado a creer. Mientras tanto, Ana María y Javier preparaban su estrategia. Sabían que los Durán intentarían retrasar el proceso, ahogarlos en papeleo y agotar sus escasos recursos. Tenemos que actuar rápido y con fuerza, explicó Javier durante una larga noche de trabajo en su modesta oficina. Solicitaremos una audiencia pública preliminar. Queremos exponer las pruebas principales ante un juez y ante la prensa lo antes posible. No podemos dejar que esto se convierta en una guerra de desgaste en la oscuridad, porque ahí es donde ellos ganan. Necesitamos la luz. Necesitamos que todo el país vea lo que han hecho, que la opinión pública sea nuestro aliado. Ana María estuvo de acuerdo. Su única arma era la verdad, y la verdad necesitaba una plataforma. La preparación para la audiencia Fue agotadora. Ana María pasaba noches en vela, repasando cada detalle del diario de su abuela, memorizando fechas, nombres y lugares para que su relato fuera impecable. Se reunió con Mateo varias veces, escuchando su historia una y otra vez, asegurándose de que su testimonio fuera coherente y sólido. El anciano, a pesar de su fragilidad, mostraba un coraje admirable que la conmovía profundamente. Lo hago por ella, por tu abuela, le decía con los ojos llorosos, y por todas las personas a las que los poderosos han pisado sin mirar atrás. Cada conversación con él fortalecía la resolución de Ana María, recordándole que su lucha trascendía a su propia familia. Javier la sometía a simulacros de interrogatorios, adoptando el papel de un abogado defensor despiadado para prepararla para lo peor. ¿No es cierto, señorita, que usted estaba desesperada por dinero?, le preguntaba con dureza. No es posible que haya inventado toda esta historia, basándose en unos viejos papeles, para sacar provecho de una familia respetada. Al principio las preguntas la hacían dudar, la herían. Pero poco a poco, aprendió a mantenerse firme, a responder con la calma y la convicción que le daba la verdad. Estaba forjando una armadura, no de acero, sino de dignidad y hechos irrefutables. Estaba lista para enfrentar a sus dragones en su propio terreno, mirándolos a los ojos. En la víspera de la audiencia, Ana María visitó a Sofía en el pequeño cuarto que compartían. Su hermana pequeña dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se cernía sobre sus vidas. Le acarició el cabello suavemente, su corazón lleno de una mezcla de amor y miedo. ¿Qué estoy haciendo, Sofía?, susurró al aire. Estoy arriesgando lo poco que tenemos por una historia del pasado. ¿Y si pierdo? ¿Y si nos quedamos sin nada? Pero al mirar el rostro pacífico de su hermana, encontró la respuesta. No podía criar a Sofía en un mundo donde la injusticia ganaba. Tenía que luchar, no solo por el pasado, sino por el futuro de su hermana, un futuro donde la verdad y la dignidad tuvieran valor. Esa misma noche, Ricardo Durán tomó una decisión. Después de días de conflicto, confrontó a su tía Claudia en la mansión familiar. La historia es cierta, le dijo, su voz resonando con una autoridad que ella nunca antes había escuchado en él. He visto los archivos. Nuestro abuelo robó esas tierras. Engañó a esa mujer y a su familia. No podemos seguir con esta farsa. Tenemos que hacer lo correcto, ofrecer una reparación justa. La respuesta de Claudia fue gélida y despiadada. La verdad es irrelevante. Lo único que importa es el poder.
Si muestras la más mínima debilidad, nos destruirán. Irás a esa audiencia y negarás todo. Destruirás a esa mujer y a su testigo. Eres un Durán. Actúa como tal. El ultimátum de su tía lo dejó en una encrucijada imposible. Podía seguir el camino de su familia perpetuando el ciclo de mentiras y poder a costa de su propia alma, o podía romper con todo lo que conocía, arriesgándose a perder su herencia, su posición y el respeto de su familia, para finalmente hacer lo correcto. La elección definiría no solo el futuro de la empresa, sino el tipo de hombre que sería por el resto de su vida. La audiencia del Fembol. El día siguiente ya no era solo el juicio de Ana María contra el grupo Durán, se había convertido en el juicio del alma de Ricardo Durán, una batalla que se libraría ante los ojos del mundo. Ana María sacó la vieja caja de madera una vez más. Dentro, la fotografía de su abuela junto al joven patriarca Durán, parecía mirarla con una nueva intensidad. Ya no era solo una prueba de una conexión pasada, sino un símbolo de todo lo que estaba en juego: la verdad, la memoria y la justicia. La sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de la promesa que le había hecho a su abuela en su lecho de muerte. Mañana, esa pieza sería vista por el mundo. Mañana, la historia silenciosa contenida en ese trozo de papel finalmente gritaría su verdad en la sala de un tribunal. Y ella estaría allí para ser su voz, sin importar las consecuencias. A medida que el sol comenzaba a salir sobre la ciudad, iluminando tanto los humildes barrios obreros como los imponentes rascacielos de cristal, dos personas se preparaban para el día que cambiaría sus vidas para siempre. Ana María, vestida con la ropa más digna que poseía, sentía el miedo en su estómago, pero también una calma extraña, la paz que proviene de saber que estás en el lado correcto de la historia. Ricardo Durán, en su ático de lujo, se miraba al espejo y veía el rostro de un extraño, un hombre atrapado entre el legado de su familia y el llamado de su conciencia. El escenario estaba listo, la batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. El Tribunal de Justicia de la Ciudad de México era un monstruo de mármol y silencio, un lugar imponente diseñado específicamente para hacer que la gente común se sintiera pequeña e insignificante ante el peso de la ley. Ana María sintió un escalofrío recorrerle la espalda al cruzar el umbral, su mano aferrada con fuerza a la de su madre, buscando un ancla en medio de la tormenta. El aire estaba cargado de una tensión tan palpable que casi podía saborearse. Una mezcla del zumbido de los murmullos y el chasquido incesante de las cámaras fotográficas creando una banda sonora de ansiedad pura. Al otro lado de la sala, vio a la familia Durán. Ricardo estaba allí, con el rostro pálido y demacrado flanqueado por su tía Claudia, cuya expresión era una máscara de hielo, y por el siempre confiado Ernesto Vargas, que le dedicó una sonrisa condescendiente que le heló la sangre. Su abogado Javier le apretó el hombro con suavidad, un gesto sencillo que sin embargo le infundió un coraje que no sabía que tenía. «Respira hondo, Ana María», le susurró al oído, su voz un bálsamo en medio del caos. «Recuerda por qué estamos aquí. La verdad está de tu lado, y eso es más poderoso que todo su dinero y toda su influencia. Solo tienes que contar tu historia con el corazón en la mano. No dejes que te intimiden, no les des ese poder». Él asintió, aunque su corazón latía con una fuerza desbocada contra sus costillas, amenazando con salir. Vio a Mateo, el anciano jardinero, sentado en la primera fila, con las manos temblorosas sobre su bastón pero la mirada firme y decidida. En ese instante supo que no estaba sola. Este no era solo su combate, era la lucha de su abuela. El juez, un hombre de rostro severo y mirada penetrante que no revelaba ninguna emoción, golpeó el mazo con fuerza, y un silencio sepulcral cayó sobre la sala, tan denso que era casi asfixiante. Javier, con una voz clara y resonante que cortaba la tensión, expuso los hechos del caso, detallando la larga y dolorosa historia del despojo de las tierras. Luego, llamó a su primer testigo, su voz llenando cada rincón. «Llamo al estrado a la señorita Ana María Fuentes», anunció. Con las piernas temblorosas pero la cabeza alta, Ana María se levantó y caminó hacia el estrado. Con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, contó su historia.
Habló del restaurante, de la humillación pública y finalmente del diario de su abuela, citando pasajes que llenaban la sala con el eco de un dolor antiguo y profundo. Entonces llegó el turno de Ernesto Vargas. Se levantó con la elegancia de un depredador que saborea su momento. Su tono era cortés, casi meloso, pero cada palabra estaba envenenada con un sarcasmo cruel y afilado. Así que, señorita Fuentes, usted espera que este honorable tribunal crea una historia fantástica, casi un cuento de hadas, basada en el diario de una anciana posiblemente senil, preguntó, su sonrisa torcida. ¿No es cierto que usted se encontraba en una situación económica desesperada? ¿No es más probable que haya inventado todo esto para extorsionar a una de las familias más respetadas de este país? Ana María sintió la rabia subir por su garganta, pero recordó el consejo de Javier. No es una historia, señor. Es la verdad, respondió con una calma que no sentía en absoluto. Y no busco dinero, busco justicia. Entonces Javier llamó a su segundo y más importante testigo, Mateo. El anciano jardinero caminó lentamente hacia el estrado, su cuerpo frágil apoyándose en un gastado bastón de madera. Su fragilidad física contrastaba dramáticamente con la inquebrantable fuerza que emanaba de su mirada. Señor Mateo, preguntó Javier con una voz suave y respetuosa, ¿estuvo usted presente cuando el abuelo del señor Ricardo Durán le quitó sus tierras a la abuela de la señorita Fuentes, la señora Elena? Con una voz clara que sorprendió a todos a pesar de su edad, Mateo relató los hechos de aquel día fatídico. Describió la confianza ciega de Elena, las promesas vacías y seductoras del joven Durán, y el día en que llegaron los guardias para echarla de su propia casa como a un animal. Yo era joven y tuve miedo, dijo con lágrimas. El testimonio de Mateo fue un golpe poderoso, una verdad que resonó en las paredes de mármol del tribunal. Sin embargo, Ernesto Vargas intentó desacreditarlo con una crueldad calculada, insinuando que su memoria era frágil y poco fiable. ¿Recuerda usted lo que desayunó ayer, señor Mateo?, preguntó con una sonrisa burlona. Pero el anciano no se inmutó, su dignidad intacta. Puede que olvide lo que comí ayer, señor abogado, respondió con una voz firme y una dignidad inquebrantable que silenció la sala. Pero nunca olvidaré la injusticia. Hay cosas que un hombre no olvida, por más años que pasen, y ver a una mujer buena perderlo todo por la codicia de un hombre rico es una de esas cosas. Un murmullo de aprobación recorrió la sala como una ola. Por primera vez, Ana María sintió que la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse. Parecía que la verdad finalmente saldría a la luz, pero Ernesto Vargas era un maestro en el oscuro arte de la manipulación. Pidió un receso y, al reanudarse la sesión, presentó con una teatralidad estudiada una serie de documentos supuestamente oficiales que cambiaron el rumbo del juicio. Eran informes financieros, registros bancarios falsificados y testimonios firmados bajo coacción que pintaban a Ana María y a su familia como deudores crónicos, personas que habían intentado estafar a otros en el pasado. Eran mentiras, todas y cada una de ellas, fabricaciones perfectas diseñadas para destruir su credibilidad. Como puede ver, su señoría, declaró Vargas con un aire de triunfo indiscutible, la señorita Fuentes no es una víctima inocente. Es una extorsionadora profesional, y su anciano testigo es simplemente un cómplice confundido en su despreciable plan. El golpe fue absolutamente devastador. Ana María se quedó sin aliento, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras veía cómo su reputación era demolida sistemáticamente ante todos. Las pruebas de Vargas, aunque completamente falsas, eran abrumadoras en su presentación y, detalle. Vio la duda crecer en los ojos de Javier, la desesperación pura en el rostro de su madre. La esperanza que había sentido apenas unos momentos antes se desvaneció por completo, reemplazada por un frío y absoluto terror que la paralizó. Estaba perdida, completamente perdida. Javier se levantó, su rostro pálido pero su voz aún firme. Objeción, su señoría. Estos documentos son una completa fabricación. Pero el daño ya estaba hecho. Vargas había sembrado la duda con una eficacia letal, envenenando las mentes de todos en la sala. El juez miró a Ana María con una nueva frialdad. Fue entonces, en su momento más oscuro,
cuando la derrota parecía inevitable, que Javier se acercó a ella, susurrando con urgencia. «Ana María, es ahora o nunca», le dijo en voz baja, su aliento cálido en su oído. «No tenemos nada más. Muéstrale al mundo la verdad que no pueden falsificar, la única prueba que no pueden torcer». Con un último aliento de esperanza, un acto de fe desesperado, Ana María se puso de pie, atrayendo todas las miradas. «Su señoría, tengo una última prueba que presentar», dijo, su voz resonando en el silencio tenso de la sala con una fuerza que no sabía que poseía. Caminó hacia el centro, abriendo un sobre que llevaba consigo como si fuera un tesoro. El corazón le latía en los oídos, un tambor que marcaba el ritmo de su último acto de fe. Con una mano que apenas podía controlar, temblando visiblemente, entregó la prueba al secretario del tribunal, quien la colocó con cuidado en un proyector para que toda la sala pudiera verla. La imagen llenó la pantalla gigante que se alzaba detrás del juez, dominando la estancia. Era vieja, en blanco y negro, descolorida por el paso implacable del tiempo, pero la imagen era inconfundible y poderosa. Allí estaba su abuela Elena, joven y hermosa, pero con una sombra de profunda tristeza en los ojos. A su lado, sonriendo con arrogancia, estaba un joven patriarca Durán. Entre ellos, sostenido por ambas manos, había un documento de propiedad. La fotografía era la verdad hecha imagen. Un momento congelado que contaba la historia sin necesidad de una sola palabra, la prueba visual que unía todas las piezas del rompecabezas. «Esta imagen no prueba absolutamente nada», espetó Vargas, aunque por primera vez su voz sonó menos segura, con un matiz de nerviosismo. «Es solo una vieja foto. Podría significar cualquier cosa, un simple recuerdo de amistad». Pero la sala estaba en completo silencio, todos los ojos fijos en la imagen, en los rostros de dos personas de mundos diferentes cuyo destino se había entrelazado trágicamente. La conexión era innegable, y entonces cuando la tensión era insoportable ocurrió lo inesperado. «¡Basta!». La voz que gritó no era la de Vargas ni la de Javier, ni siquiera la del juez, era la de Ricardo Durán. Se puso de pie de un salto, derribando su silla con un estruendo, su rostro una máscara de angustia y resolución. «Basta ya de mentiras», repitió Ricardo, su voz temblando de una emoción incontenible. Caminó con paso decidido hacia el centro de la sala, sus ojos fijos en Ana María, ignorando los siseos furiosos de su abogado y las miradas atónitas de todos. «Todo es verdad», dijo, su voz ahora clara y fuerte, resonando con la fuerza de una confesión largamente reprimida. «Cada palabra que ha dicho la señorita Fuentes. Mi abuelo le robó sus tierras a su abuela, la engañó, la despojó de todo, y construyó nuestro imperio sobre esa injusticia. Yo mismo encontré los documentos que lo prueban. Mi familia es culpable». Se giró, y miró directamente a Ana María, sus ojos llenos de un arrepentimiento sincero. «Lo siento», dijo, y en esas dos palabras, ella sintió el peso de generaciones de dolor, siendo finalmente reconocido. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El caos estalló en la sala del tribunal de forma instantánea. Los periodistas gritaban preguntas, los flashes de las cámaras explotaban como relámpagos incesantes, iluminando la escena con una luz estroboscópica. Claudia Durán intentó sacar a Ricardo de allí a la fuerza, su rostro pálido de furia y vergüenza, mientras Ernesto Vargas se quedaba paralizado, su estrategia hecha añicos en un instante. El juez golpeaba el mazo repetidamente, su voz ahogada por el tumulto, tratando inútilmente de restaurar el orden. En medio de todo el pandemonium, Ana María se quedó quieta, sintiendo cómo las lágrimas finalmente corrían por sus mejillas sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y abrumadora liberación. Había ganado. La verdad, su verdad, la verdad de su abuela, finalmente había triunfado sobre la mentira y el poder. En medio del pandemonium, el juez finalmente logró imponer un silencio precario a base de golpes de mazo y una autoridad recobrada. Su rostro, antes severo e impenetrable, ahora mostraba una mezcla de asombro y un profundo respeto por lo que acababa de presenciar.
A la luz de la confesión voluntaria del señor Durán, declaró con una voz grave que resonó en el silencio recuperado. Este tribunal suspende la audiencia inmediatamente. Se abrirá una investigación completa sobre las prácticas del grupo Durán, tanto pasadas como presentes. La demanda de la señorita Fuentes se da por probada, con todas sus consecuencias. Cada palabra era un martillazo que sellaba el destino de un imperio construido sobre cimientos podridos, y restauraba el honor de una familia humilde. La victoria era total, más allá de lo que Ana María se había atrevido a soñar. Al salir del tribunal, una multitud de periodistas los rodeó, creando una barrera de micrófonos y cámaras. Por primera vez, Ana María no sintió miedo ni se sintió intimidada, se paró frente a ellos, erguida y con la voz clara, lista para hablar. No habló de venganza ni de compensación económica, habló de su abuela, de la dignidad perdida y recuperada, de la importancia de luchar por la verdad sin importar las consecuencias. Esta victoria no es solo mía, dijo con una convicción que inspiró a todos los que la escuchaban, es para todos aquellos que han sido silenciados, para todos a los que les han dicho que no importan. Hoy, la justicia ha demostrado que sí importan. Sus palabras, transmitidas en vivo a todo el país, se convirtieron en un himno de esperanza para miles de personas. Más tarde esa noche, en la tranquilidad de su pequeño apartamento, la realidad de lo sucedido comenzó a asentarse lentamente. Sofía corrió a abrazarla en cuanto entró por la puerta, sus ojitos brillando de orgullo. «Ganaste, Ana, sabía que lo harías». «Eres una heroína», gritó con la inocencia pura de la niñez. El teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio pacífico de la noche. Era un número desconocido. «Señorita Fuentes, soy Ricardo Durán». Su voz sonaba cansada pero extrañamente serena. «Sé que no tengo ningún derecho a pedirle nada, pero me gustaría reunirme con usted. No para negociar, sino para hablar de cómo podemos empezar a reparar el daño inmenso que mi familia ha causado. Quiero hacer lo correcto, por fin». Ana María guardó silencio, procesando la petición. El camino hacia la justicia había terminado, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Mientras Claudia Durán se sentaba en la penumbra de su lujosa mansión, bebiendo lentamente y jurando venganza contra su propio sobrino por haber destruido el legado familiar, en la modesta casa de retiro, Mateo miraba las noticias en un viejo televisor con una pequeña y serena sonrisa en los labios. Vio el rostro de Ana María en la pantalla, lleno de fuerza y determinación, y sintió que una paz que no había conocido en 60 largos años finalmente se asentaba en su alma. Había cumplido su promesa, había honrado la memoria de su querida amiga Elena. Cerró los ojos por un instante, imaginando a su vieja amiga, joven y llena de vida otra vez, sonriendo desde algún lugar lejano y tranquilo. La justicia a veces tarda, pensó, pero siempre encuentra el camino. Ricardo llegó al modesto café acordado para su reunión, un lugar que contrastaba enormemente con los entornos que solía frecuentar. Vio a Ana María sentada junto a la ventana, la luz del atardecer iluminando su perfil, y por un momento, se quedó inmóvil observándola. Parecía diferente, más fuerte, como si la batalla judicial la hubiera forjado en acero. «Gracias por venir», dijo Ricardo al sentarse, su voz baja y seria. «Quiero usar los recursos del Grupo Durán para crear una fundación. Una fundación a nombre de tu abuela, Elena Fuentes, dedicada a ayudar a otras familias que han sufrido injusticias similares. Quiero que tú la dirijas. Quiero que conviertas tu lucha personal en la esperanza de miles de personas». La oferta la dejó sin palabras, una propuesta que iba mucho más allá de la simple compensación económica y apuntaba a una verdadera reparación. La propuesta de Ricardo era audaz, un intento genuino y desesperado de transformar un legado de injusticia y dolor en una fuerza el bien. Ana María lo escuchó atentamente, evaluando no solo sus palabras, sino la sinceridad que veía en sus ojos. Vio a un hombre que intentaba desesperadamente enmendar un error generacional que lo atormentaba. «Acepto», dijo después de un largo silencio, su voz firme y sin rastro de duda. «Pero con una condición muy clara, la fundación será completamente independiente, no será una herramienta de relaciones públicas para limpiar el nombre de los Durán.
Será un verdadero instrumento de justicia para quienes no tienen voz. Ricardo asintió sin dudarlo ni un segundo. Por supuesto. Es lo justo. No esperaría menos. En esa pequeña y humilde cafetería, dos personas de mundos opuestos sellaron un pacto. Mientras salían del café, la luz del sol de la tarde bañaba la calle, tiñéndolo todo de un color dorado. Por primera vez en mucho tiempo, Ana María sintió que el futuro era un espacio abierto y lleno de posibilidades infinitas, un lienzo en blanco esperando ser pintado. Había luchado por la justicia, y la había encontrado contra todo pronóstico, pero en el proceso, había descubierto su propia fuerza interior, una resiliencia que no sabía que poseía. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de nuevos desafíos, pero ya no tenía miedo. Mientras tanto, Sofía corría por el parque, su tratamiento funcionando de maravilla gracias a la reparación económica. Esa era la verdadera victoria. Esa noche, Ana María encontró una última frase en el diario de su abuela. La esperanza es la única tierra que nadie puede arrebatarnos. Los días que siguieron a la audiencia fueron un torbellino de emociones, una extraña mezcla de euforia y agotamiento que se instaló en el pequeño apartamento. Ana María sentía como si hubiera despertado de una pesadilla interminable, con la atención de los medios acampando fuera, aunque por primera vez, no sentía miedo. El mundo conocía su verdad, la de su abuela, y ese conocimiento era un escudo protector. Su madre, Elena, no paraba de llorar de alivio y orgullo, abrazándola a cada momento. «Hija, has hecho algo más que ganar un juicio», le dijo con la voz quebrada. «Has restaurado el honor de nuestra familia. Cuando te vi en ese tribunal, tan valiente, vi el espíritu de tu abuela luchando a través de ti. Esas palabras fueron la recompensa más grande». El primer cheque de la compensación llegó una semana después, una cifra que Ana María sostuvo con manos temblorosas. No era solo dinero, era la llave para el futuro de Sofía, la promesa de una vida sin limitaciones. Esa misma tarde, programó una cita en la mejor clínica del país, un lugar que antes parecía inalcanzable. Al darle la noticia a su hermana, los ojos de la niña se iluminaron con una esperanza tan pura que conmovía. «¿De verdad, Ana? ¿Podré ir a esa clínica con los doctores buenos?», preguntó con su vocecita llena de asombro. «Sí, mi amor. Y muy pronto estarás corriendo más rápido que todos los niños del parque», le respondió Ana María, abrazándola con una fuerza que sellaba el comienzo de su nueva vida. El futuro era una página en blanco. La reunión con Ricardo Durán tuvo lugar en la misma humilde cafetería donde él la había despreciado. Sin embargo, la dinámica de poder había cambiado por completo. Él la esperaba de pie, con una expresión de genuino arrepentimiento. «Gracias por aceptar verme», dijo, su voz desprovista de la arrogancia de antaño. «Una simple compensación económica no es suficiente, no repara el daño, solo lo cubre. Quiero proponer algo más grande, algo que honre de verdad la memoria de tu abuela y tu valentía». Deslizó una carpeta sobre la mesa. «Quiero crear la Fundación Elena Fuentes, con fondos del Grupo Durán, pero completamente autónoma. Una organización que ofrezca ayuda legal a personas despojadas de sus tierras. Y quiero que tú la dirijas. Nadie mejor que tú sabe lo que es luchar contra un gigante y ganar». Ana María leyó la propuesta, buscando cualquier atisbo de falsedad en sus palabras, pero solo encontró una sinceridad cansada y una profunda necesidad de redención. La oferta era más de lo que jamás había imaginado, una oportunidad de transformar su dolor personal en un legado de esperanza para incontables personas. Lo miró fijamente y aceptó, pero con sus propias reglas. «Lo haré», dijo con voz firme, «pero con condiciones. La junta directiva la elegiré yo. El presupuesto será fijo, y no estará sujeto a los caprichos de tu familia. Y el primer proyecto será renombrar la plaza principal del pueblo de mi abuela con su nombre». Ricardo asintió sin dudar un instante. «Todo lo que pidas. Es lo menos que podemos hacer. Tu lucha nos ha enseñado una lección que el dinero nunca pudo comprar». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad constructiva. Ana María se sumergió en la creación de la fundación, descubriendo un talento natural para el liderazgo. La inauguración de la Fundación Elena Fuentes fue un evento nacional donde contó la historia de su abuela,
no como una tragedia, sino como un testimonio de resiliencia. Esta fundación no es un monumento al dolor, declaró con pasión, es una herramienta de poder para los que no tienen voz. Su primer caso fue el de una comunidad indígena desplazada por una minera, una lucha que recordaba dolorosamente a la suya. Pero esta vez, Ana María no estaba sola. Tenía un ejército de abogados idealistas y la fuerza de la justicia de su lado, demostrando desde el primer día que el cambio era posible, y que la victoria de su abuela sería la primera de muchas. Mientras la fundación daba sus primeros pasos, Sofía comenzaba su tratamiento. El proceso fue largo, pero la niña lo enfrentó con una valentía que inspiraba a todos a su alrededor. Ana María pasaba cada momento libre en el hospital, leyéndole cuentos y construyendo un mundo de normalidad. Un día, durante la terapia, Sofía dio sus primeros pasos sin ayuda, con una sonrisa radiante. «Mira, Ana, estoy caminando sola», exclamó. En ese pequeño avance, Ana María vio el fruto más puro de su lucha. Un año después del juicio, la recuperación fue total. Sofía volvió a la escuela, y ganó la medalla de oro en la carrera de velocidad. Al abrazarla, con el metal brillante colgando de su cuello, Ana María supo que no solo había asegurado la justicia para el pasado, sino que había garantizado la vida para el futuro. Ricardo Durán, por su parte, se había distanciado de la dirección del Grupo Durán, dejando a su furiosa tía Claudia al mando de un imperio con la reputación en ruinas. Dedicó su tiempo a apoyar a la fundación desde la sombra, convirtiéndose en un filántropo activo que luchaba por redefinir su identidad y construir un nuevo legado. La relación entre él y Ana María se transformó en un respeto mutuo, forjado en las cenizas de un amargo conflicto. Un día, él la esperó a la salida de la oficina con un ramo de flores silvestres. «Solo quería decirte que admiro lo que estás haciendo», dijo torpemente. «Estás convirtiendo la oscuridad de mi familia en luz. Tu abuela estaría increíblemente orgullosa de ti». En ese gesto sencillo y sincero, comprendieron que la redención era posible. La plaza del pueblo de su abuela fue oficialmente renombrada en una ceremonia emotiva, a la que asistió toda la comunidad. Al desvelar la placa de bronce con el nombre Plaza Elena Fuentes, Ana María habló del amor de su abuela por esa tierra y de su espíritu indomable. Al final, un anciano se le acercó y le entregó una pequeña caja de madera. «Tu abuela siempre decía que de esta tierra brotaba la esperanza», le dijo. Dentro, había semillas de las flores nativas que ella solía cultivar. Más tarde, Ana María y una Sofía ya recuperada, plantaron juntas esas semillas al pie de la placa. Era un símbolo perfecto. La justicia no solo había limpiado un nombre, sino que había permitido que las semillas de la esperanza, literalmente, volvieran a ser plantadas en la tierra que tanto amó. La noticia de que Claudia Durán había sido destituida de la junta directiva por un escándalo de corrupción no le produjo a Ana María ninguna satisfacción. Al contrario, sintió una extraña melancolía al ver su rostro en los periódicos, una máscara de arrogancia rota por la humillación. Comprendió entonces que la verdadera victoria no era ver caer a sus enemigos, sino construir algo nuevo y mejor en su lugar. La venganza era un final abrupto y vacío, pero la justicia era un comienzo fértil. Ella estaba dedicada a construir comienzos, a plantar semillas de esperanza en tierras que habían sido áridas durante demasiado tiempo por culpa de la codicia. Su misión no era destruir el legado de los Durán, sino transformar su dolor en un motor de cambio positivo y duradero para muchos otros. La Fundación Elena Fuentes se convirtió en un referente nacional, y Ana María en una voz respetada en la lucha por los derechos de la tierra. La mesera tímida que temblaba al entregar una nota se había transformado en una líder que hacía temblar a corporaciones injustas. Su historia no era única, sino una de muchas, y comprendió que su deber era usar su plataforma para amplificar todas esas otras voces que aún luchaban por ser escuchadas. A menudo en las noches tranquilas leía el diario de su abuela, sintiendo una profunda conexión con esa mujer cuya fuerza vivía dentro de ella. Había cumplido la promesa que le hizo en silencio, y al hacerlo, había encontrado un propósito mucho más grande de lo que jamás había soñado. 5 años después, Ana María y Ricardo coincidieron en la plaza. No fue planeado.
Se sentaron juntos en un banco, observando en silencio a Sofía jugar con otros niños. «Es increíble lo que has construido», dijo Ricardo finalmente, su voz llena de una admiración sincera y tranquila. Ella lo miró a los ojos, con una suave sonrisa. «No, Ricardo, es increíble lo que hemos reparado juntos». En esa palabra, juntos, se encontraba la esencia de su viaje. Un recorrido que comenzó con un enfrentamiento hostil, y terminó en una colaboración que sanó heridas profundas, demostrando que la empatía puede tender puentes incluso sobre los abismos más profundos. Habían transformado un legado de injusticia en una fuerza activa para el bien, una verdadera redención. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Ana María y Sofía caminaban de la mano, alejándose de la plaza. La niña se detuvo y miró la placa de su bisabuela. «¿Crees que ella nos está viendo?», preguntó. «Estoy segura de que sí», respondió Ana María, «y estoy segura de que está muy orgullosa». La última página del diario de su abuela contenía una sola frase: «Aunque me quiten la tierra bajo mis pies, nunca podrán quitarme el cielo que veo sobre mi cabeza». Comprendió que la dignidad y la heranza son territorios que nadie puede expropiar. Son la verdadera herencia. Su historia demostró que la verdad siempre encuentra la luz, y que, al emerger, no solo trae justicia, sino sanación, redención y la esperanza de un mundo mejor para todos.